todas las personas, incluyéndome, empezaron a salir de la ciudad a través de sus coches. Si era necesario, robaban uno y hasta apuntaban al dueño del coche, para que se bajase. Pero el miedo de ser devorados por esas cosas, era mucho mayor, así que esa gente no se detenía, o simplemente se dejaban disparar. Pues salir corriendo de la ciudad de Bogotá, no era una opción, porque esas criaturas pese a su tamaño, son muy veloces. De hecho, esto no solo pasa en la ciudad de Bogotá, sino en todo el mundo. ¿Quién diría que de todas las especies de animales que hay alrededor del mundo, la que esté poniendo en jaque a la humanidad entera, no tenga colmillos, no sea uno gigante, no sea acuático, ni siquiera sea del tamaño de un perro, sino que sea un insecto? Así es, una nueva especie de hormiga, con muchas semejanzas a las hormigas balas, pero 2 veces de su tamaño, y completamente negras. ¿Alguna vez has escuchado que en el mundo hay más invertebrados que vertebrados? Pues este suceso lo confirma al 100%, puedes ver cómo el suelo está lleno de hormigas, que fácilmente podrían ser millones o hasta incluso billones. Pisarlas con un zapato, no sirve de nada, ni siquiera con una bota, pues en unos segundos se recuperan como si nada. Y devoran a todo ser vivo con el que se encuentren, devoran toda su carne, hasta solo dejar los huesos, obviamente no se comen la ropa. Y en cambio cubren una buena parte del individuo. Pude observar cómo varios policías les disparaban inútilmente, y en cuestión de segundos, las hormigas los empezaron a devorar vivos, mientras con sus mandíbulas, iban arrancando cada pedazo de piel, y ingresaban a la boca, y a los ojos de ellos. Lo más horrible, es que es una muerte lenta y dolorosa, y en casi todo momento, ellos estuvieron vivos, mientras las hormigas se los comían como pirañas. Puedes poner cualquier canal, de cualquier noticiero, de cualquier país, y en todos pasa lo mismo. Puedes escuchar en la radio, los sonidos de agonía de fondo. Y hasta incluso puedes ver en vivo y en directo, como el reportero y el camarógrafo, son devorados por los insectos. No importa dónde estés, porque ellas fácilmente, pueden ingresar a cualquier lugar. Véase a través de los ductos de ventilación, o pequeñas rejillas, e incluso, pese a no comérselo, con sus mandíbulas pueden atravesar la madera, el mármol o hasta incluso el concreto. No importa en dónde te ocultes, ni qué tan fortificado esté, solo es cuestión de tiempo de que ellas ingresen, solo estás atrasando tu tiempo de vida. Lo único que te queda, es ir de un lugar a otro. Aunque yo ya sabía, que uno de los lugares donde se podrían encontrar sería el campo, definitivamente quedarse en la ciudad no era una opción. Además, trataría de encontrar algún pueblo en donde pueda establecerme, al menos por unas horas. En el camino, decidí detenerme en una gasolinería. Una vez que terminé de echarle combustible al carro, entré a la tienda, y cogí toda la comida y agua que había allí. Al parecer los empleados se habían retirado. Subí a la azotea, y con mis auriculares intenté encontrar, si había algún pueblo a lo lejos, pero no pude ver nada. Lo que sí pude ver, fue como varias hectáreas, estaban repletas de hormigas. Cuando volteé para ver hacia otro lado, pude observar como un elefante, que posiblemente se escapó del zoológico, debido a todo el caos. Era envuelto por varias de esas hormigas, mientras el animal hacía un intento de quitárselas, sacudiéndose alteradamente, pero todo fue inútil. En cuestión de segundos, el enorme mamífero, fue cubierto completamente por los insectos, y mientras lo devoraban, el animal, no dejaba de hacer ruidos con su trompa, por el sufrimiento que estaba pasando. Mientras que sus gruesas patas iban desapareciendo, como si el suelo se las estuviese tragando. Decidí bajar de la azotea, y entré a mi carro, y me alejé de la gasolinería. Podía oír en la radio, distintas teorías de cómo habían surgido estos insectos. Algunos dicen que formaban parte, de algunos experimentos del gobierno de los Estados Unidos, y que fueron alteradas genéticamente, para ser usadas como armas para sus enemigos. Pero estas, de alguna forma, lograron escapar de los laboratorios y en poco tiempo se reprodujeron de manera acelerada, y se adaptaron fácilmente a los continentes. Otros decían más o menos la misma versión, excepto que fueron algún experimento, realizado por los rusos o los chinos. También había algunos quienes pensaban, que eran alguna subespecie prehistórica de hormigas, que fueron revividas. Y muchos decían, que siempre habitaron en lo más profundo de la corteza terrestre, y que de alguna forma lograron llegar a la superficie. Sea como fuese, dicen que uno de sus atributos más peligrosos, es que se reproducen muy rápido y en cantidades colosales.
Sus números aumentan cada vez más, muchos científicos temen el desequilibrio natural que podría haber si siguen creciendo, y las consecuencias que podría haber, así como incluso podrían provocar la extinción de toda la raza humana, y que si no morimos devorados por ellas, lo haremos de alguna otra manera, aunque incluso ellos mismos admiten que es más preferible morir de otra cosa que ser devorados por ellas. Mientras seguía conduciendo, me di cuenta de que cerca del parabrisas habían 2 hormigas. Y cuando las quité, salieron otras 3, y empecé a sentir una comezón en mi espalda. Asustado, volteé y vi que detrás mío había decenas de ellas, en el asiento trasero. De inmediato detuve el carro, y salí de este corriendo, mientras me quitaba el polo, y en efecto había unas cuantas hormigas en mi espalda. Simplemente con mi mano, las sacudía, sacándomelas de la espalda. Podía sentir sus mordidas, que me provocaban un ardor intenso. Sus mordidas eran mucho más dolorosas que el disparo de una bala. Sufría de manera infernal. Después de varios minutos, por fin me las quité todas de la espalda. Supuse que algunas habían entrado al auto mientras estaba en la gasolinería. Decidí que tendría que caminar. Ya sabía que era una idea muy estúpida, pero no sabía cuántas de ellas habían en el carro, y además, cómo iba a llevar la comida que tenía adentro. Las hormigas también se pudieron haber metido allí también, y además no quería volver a sentir ese dolor nuevamente, así que decidí no correr ningún riesgo. Caminé por varias horas, podía ver cómo empezaba a atardecer. En el camino, me topé con un cadáver el cual estaba en los huesos, y de él, había una cantidad pequeña de hormigas. Me di cuenta de que el sujeto no murió devorado por los insectos, sino que por el estado de su cráneo, se había pegado un tiro en la cabeza. Cogí el arma, y al revisar la munición, pude ver que había muchas más balas. La llevé conmigo, por si acaso. En el camino, encontré un pueblo, entraba a cualquier casa con la pistola en la mano, en caso de que aún hubiera alguien, y también estuviese armado. Muchas de las casas, aún conservan muchos víveres y agua, que me podrían servir, al menos por 2 días. Con una mochila, puse todo lo que cabía en ella. Decidí quedarme en una de las casas. Claro, no iba a quedarme allí toda la noche, pero necesitaba descansar. Así que activé el despertador en mi celular. Antes de dormir, intentaba llamar a varios de mis familiares y amigos, para decirles de mi situación, y preguntarles en dónde estaban. Pero ninguno me contestaba, solo podía suponer lo peor. Aún había electricidad en la casa, pero para mi mala suerte, pude ver que ningún canal tenía señal, ni los noticieros, solo estaba ese sonido con esa imagen de colores en el fondo. Me recosté en una de las camas, solo dormiría unos 40 minutos. Y con algo de suerte al día siguiente, cuando salga del pueblo, encontraría un lugar donde haya gente, y allí sí descansaría más. Un feo ardor me despertó de mi sueño. De inmediato quité las sábanas que estaban encima de mí, y al hacerlo, pude ver cómo había unas hormigas, que me estaban mordiendo las piernas, y iban arrancándome trocitos de piel. De manera alterada, me levanté y empecé a quitármelas, y cuando mi visión se esclareció más, pude notar que la parte inferior de la puerta estaba hecha pedazos y de ella ingresaban de manera rápida muchas y muchas hormigas. En ese momento, solo sentía miedo de que me comiesen vivo. No quería morir de esa manera tan horrorosa. Así que sin pensarlo demasiado, tomé la pistola que estaba en el cajón.